Hemos vivido un trimestre muy complicado, marcado en un primer momento por la subida de la inflación, antes incluso de la invasión de Ucrania, también por el anuncio de los cambios de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales y por último, lo que más importancia ha tenido, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Tres aspectos, como digo, que han influido de manera decisiva en el comportamiento del mercado, si bien es verdad que el mercado ha ido de menos a más. Tuvimos una caída muy importante en el primer mes que afectó a todos aquellos sectores e índices que mejor comportamiento habían tenido en el 2021 y que luego se fue trasladando al resto de sectores y mercados, lógicamente por la invasión de Ucrania. La inflación es el aspecto, creemos que más importancia ha tenido, me refiero primero antes de la invasión de Ucrania, porque ya teníamos un repunte de los precios generalizados que venía primero por el efecto base, aquello hay que recordar, aquello que iba a ser coyuntural, luego lógicamente por los cuellos de botella, por esos problemas en las cadenas de suministro y un aumento de la demanda con la recuperación económica tras la pandemia y por último la invasión de Ucrania que lo que genera es una subida en vertical, primero de los precios de la energía, aquellos precios relacionados con el petróleo y el gas y lógicamente de todos aquellos productos que se producen tanto en Ucrania como en Rusia. Por tanto, inflación, inflación, inflación al margen del drama humanitario que ha generado, que va a generar y que sigue generando la invasión de Ucrania. En el contexto que hemos descrito, los mercados han tenido un comportamiento muy negativo al principio y luego han ido recuperando. Señal, como ya hemos dicho en multitud de ocasiones, o reflejo de que todos estos conflictos armados, la verdad es que es un poco duro decirlo, pero tendemos a acostumbrarnos a vivir con ellos y los mercados tienden a ir por otro lado distinto al que va lo que es la realidad y ese drama que vemos prácticamente a diario en las noticias. ¿Qué nos espera en el segundo trimestre y en el resto del año, podríamos decir? Bueno, primero tenemos que estar muy atentos a qué pasa con el conflicto, qué pasa con la invasión, si permanece y sigue afectando desde el punto de vista de las sanciones y desde el punto de vista de las restricciones de las exportaciones por parte de Rusia o de las importaciones por parte del resto del mundo. Por tanto, eso es algo en lo que nos tenemos que fijar. Desde el punto de vista de los precios, pues sabemos que van a seguir muy tensionados, es decir, que vamos a seguir teniendo subidas de precios, porque es lógico pensar que si los precios han subido, primero con las energías, luego con el resto de materias primas, esta subida de precios se va a ir trasladando, y España es un ejemplo de ello, se va a ir trasladando al resto de productos y servicios. Tenemos que ver cómo reacciona o cómo se reacciona los distintos países desde el punto de vista de los salarios a estas subidas de precios, porque esto lo que genera es una espiral. Por tanto, lo primero que tenemos que estar muy atentos es el conflicto en sí. Segundo, cómo evolucionan los precios a partir de ahora. Y tercero, qué medidas se van a ir tomando en los distintos países para tratar de compensar algo que también es evidente, que es la ralentización económica. Y tenemos que ver cómo reaccionan desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de la reactivación de la economía, cómo reaccionan los distintos países para ver si pueden compensar esta situación y por otro lado para ver si pueden controlar la inflación, es decir, subidas de tipos. Ya se habían anunciado subidas de tipos tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, aunque aquí un poquito más tarde, y vamos a ver si esta hoja de ruta que ha marcado la Reserva Federal se sigue aplicando con subidas progresivas e intensas de los tipos de interés oficiales que van arrastrando, ya lo estamos viendo, a las rentabilidades de los bonos, de los activos de renta fija en general en los mercados. Sin olvidar una cosa muy importante, que para nosotros es quizá lo más relevante, que son los resultados empresariales. Es decir, si se compensan o si siguen creciendo, aunque sea mucho menos de lo que se estimaba, y esto creo que ya lo hemos dicho en alguno de nuestros vídeos, que las estimaciones de beneficios para este 2022 eran o nos parecían exageradas. Esto creemos que ya se pone de manifiesto, pero tenemos que ver ahora si sigue habiendo crecimiento de los beneficios y si estos compensan las
moderadas valoraciones que tenemos ahora, por supuesto las menos exigentes valoraciones que tenemos ahora, pero si son suficientes para mantener las cotizaciones en nivel o a niveles como tenemos ahora, o incluso para dar algo de margen de subida en lo que queda de año.